Quinteros Liliana. ¿Se encuentra? No está. -2. Luis Peñalosa. No está. No está. Evelyn Ríos. Ni qué hacer. Catherine Rivera. Tampoco está. Robles. Buenas tardes, Lice. Buenas tardes, Joana. ¿Qué nos puede comentar sobre el video? Nos dice que Costa Rica tiene una riqueza por su diversidad biológica y está entre los 20 países con más biodiversidad del mundo. Tiene un clima tropical, hay cultivos de papaya, café, caña de azúcar. La capital de Costa Rica es San José y cuenta con el volcán Arenal, que está situado en el centro norte del territorio y entró en erupción en 1968. Cuenta con más de 10.500 hectáreas y este atrae un gran número de visitantes, entre locales e internacionales. También cuenta con una laguna arenal que, bueno, es una laguna artificial que, bueno, su construcción supuso la destrucción de algunos pueblos, pero sirve para el riego de tierras del oeste. También tiene la Catarata de la Fortuna, que está ubicada en las afueras del pueblo. Es visitado por viajeros locales e internacionales durante todo el año. También tiene la Reserva Biológica del Bosque Nubloso Monteverde, que está situado en la provincia de Punta Arenas, con más de 10.500 hectáreas y da protección a los bosques nubosos de la Sierra de Tilarán. Tiene una ruta amplia de senderos y también está el balneario del Tabacón, que es un balneario que tiene aguas termales ya que está cerca del volcán y esto ayuda a suavizar la temperatura de la cascada. También está la hacienda de Tilahari. Y bueno, en flores tiene orquídeas nativas, 1.220 orquídeas nativas. En las aves, como dijo mi compañera, cada hotel se encarga de alimentar a las aves. También cuenta con un mariposario que tiene 1.500 especies de mariposas. Y bueno, se practica más el ecoturismo, lo que es respetando el medio ambiente del lugar. Perfecto, gracias. María Rodríguez. ¿Está María Rodríguez? No está. Entonces, -2. Lizeth Rodríguez. Bueno, -2. Wilson Rojas.
Tampoco. Anaí Tomás. Lice, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué nos puede comentar? Bien, en el video, como muchos de mis compañeros lo dijeron, Costa Rica se denominaba por fuego fértil gracias al volcán Arenal que estaba situado. En 1968 se mantiene activo. Pese a este fenómeno, la gente que habitaba ahí lo ha sabido apreciar, o gracias a este volcán también muchas cascadas han surgido, y eso también es lo que ha traído a lo que es a los visitantes. A su alrededor se practicaba lo que era el agroturismo, como ser lo que había el cultivo de papaya. También había lo que son las islas a su alrededor, y también se podía apreciar lo que era un hotel, el complejo de Tambamayor, si no me equivoco, que albergaba turistas. Y ese hotel contaba con lo que era diversidad de fauna y flora. Los turistas cuando iban a albergarse ahí podían apreciar lo que son la flora, la fauna. También se podía ver lo que era la orquídea, que es una flor originaria de Costa Rica. También cuenta con lo que son diferentes especies de mariposas. También hay lo que era el Parque Curú, que cuenta con cientos de animales silvestres, y esta está declarada como área de conservación. También había otro lugar que se denominaba Montezuma, que ellos más que todo se dedicaban a lo que era la concientización ambiental. Cada cierto tiempo ellos hacían lo que era la limpieza de las playas, y si no me equivoco también ponían ellos en su lugar donde habitaban basureros, concientizando a los turistas que dejen ahí sus desechos sin que contamine a todos estos atractivos. También se podía ver lo que era la isla de la Tortuga, en donde albergaban las tortugas, y donde se realizaba diferentes tipos de recreación. Y también se podía ver lo que era el Parque Braulio Carrillo. Perfecto. Gracias, Anaí. Alejandra Tribeño. Menos, entonces. Eduardo Ugarte. -2. Alexis Vargas. Tampoco está. Selena Vargas. Tampoco. Lorena Vergara. Lorena Vergara. Lisbeth Villarroel. Tampoco. Yasmín Villarroel. Tampoco está. -2. Villarroel Alexia. -2. Y Aileen Villegas. Buenas tardes, Lice. Buenas tardes. ¿Qué nos puede comentar, Aileen? Que en Costa Rica, ¿no? El volcán de Figura Arena
que entró en erupción en el año 1968. Tiene actividades agrícolas y tiene una gran variedad de fauna y flora, como las mariposas, que tiene 1500 y 1200 especies de flores. También tiene abundantes iguanas. Y en la capital de Costa Rica se encuentra un museo del pasado precolombino, que tiene una historia de los habitantes de Costa Rica, como los caciques. Hay un hotel también donde alimentan lo que son las aves para que permanezcan ahí. Y solo eso he anotado. Ya. Bien, ¿hay alguien que está ahí y no he llamado? Nadie. Y ahora vamos a ver entonces esta segunda y esta tercera parte. Y decíamos cómo lo fundamental era poder corroborar cómo se trabaja en destinos turísticos, en este caso de naturaleza, o también pueden ser culturales. Y una de estas muestras justamente es el video que ustedes han visto, donde podemos ver de que las políticas y principios de planificación medioambiental están muy bien establecidas. Es decir, el rol que cumple el Estado, y en este caso la instancia de turismo en el Estado, es lograr el desarrollo sostenible del turismo en todo el país, en toda la isla, ¿no? Entonces, permite que las actividades que se van desarrollando no sean masificadas. En este caso, establece que el desarrollar el turismo de manera planificada y eminentemente controlada. Hemos visto que inclusive hay sistemas, a pesar que son muy simples, ¿no? A veces son demasiado artesanales, pero que sirven de mucho. Por ejemplo, la clasificación de la basura en Moctezuma, en la población, cómo están los basureros para la clasificación de la basura. También vemos cómo la población ha logrado evitar la deforestación de esos bosques tan hermosos. ¿Y por qué? Porque han visto de que con el turismo pueden generar recursos económicos las poblaciones y, lógicamente, en este caso, el postulado que decíamos, es decir, que cuando el turismo está bien planificado, va a ser un medio que va a permitir, ¿no? Que va a permitir mejorar los niveles de contaminación y, lógicamente, es decir, va a precautelar el medio ambiente. Y hemos visto en el caso práctico de que así ocurre, ¿no? Es decir, cómo la población se va interesando en la actividad turística. Al principio que era un pueblito eminentemente dedicado a la agricultura y a la pesca, pero cómo en la actividad turística ellos ponen sus esfuerzos, precautelan esos bosques primarios, que son, muchos de ellos son bosques primarios, es decir, que nunca se han talado los árboles. El bosque secundario es cuando se corta un árbol y vuelve a brotar otra rama y con el transcurso de los años se vuelve un árbol. Ese es un bosque secundario. Y el sotobosque es de que cuando ese árbol secundario, es decir, lo cortan y vuelve a salir de ese árbol que está con las raíces todavía otras ramas, y esos son los sotobosques. Pero en cambio, en este caso, vemos de que hay una buena cantidad de bosques primarios. Entonces la gente se concientiza y la actividad turística les va a generar recursos económicos que les va a permitir mejorar sus condiciones, ¿no? En este caso vemos de que utilizar el turismo como una técnica de conservación medioambiental, en nuestro estudio de caso sí se conforma, es decir, se corrobora este componente teórico,
porque el turismo tiene técnicas de conservación medioambiental, como es en el caso de esas poblaciones que podrían dedicarse a talar los árboles, ¿no? Otro elemento fundamental es utilizar el marketing turístico para atraer turistas interesados en la conservación medioambiental. Es decir, las acciones de marketing y de publicidad turística por parte de los entes oficiales de turismo es fundamental. Y Costa Rica es uno de los países que más ha difundido y una mayor difusión de su producto turístico como un producto turístico de naturaleza, ¿no? Mantener la tasa moderada de crecimiento del turismo, ¿no? Esto hemos visto en el estudio de caso de que es así, los grupos son pequeños, en las diferentes actividades son grupos pequeños, no son grupos masificados, no es un turismo masificado, no es un turismo que va a depredante de los recursos turísticos naturales ni culturales, ¿no? Entonces los grupos son pequeños y eso les permite también poder tener tiempo para de alguna manera ir mejorando o también modificando algunas características o algunas propuestas de la planificación que han desarrollado. Otro elemento fundamental es la concentración de las instalaciones turísticas que hemos visto en el estudio de caso que sí se ha logrado aquello. Toda la parte de hospedaje, de restaurante, de venta de souvenirs están reunidos, agrupados y esa es a la que nosotros llamamos la concentración. Entonces, repetimos, estas son políticas y la política son acciones, ¿no? Que son postulados que figuran dentro del plan y estos postulados luego van a ser sustentados por normas para su estricto cumplimiento. Otra política es el desarrollo escalonado del turismo. Eso significa que en los primeros 5 años se va a desarrollar esta parte del plan con estos 10 proyectos, por ejemplo. En los otros siguientes 10 años o 5 años se va a realizar esta otra parte del proyecto, se va a ejecutar y así sucesivamente. Es decir, el desarrollo tiene que ser escalonado. No todo en uno solo, porque hemos visto de que el comportamiento del mercado turístico también es muy variante, ¿no? Un elemento fundamental que también debe considerarse como políticas de los principios de planificación es utilizar las técnicas para reducir los periodos estacionales y la sobresaturación, ¿no? En el estudio de caso no hay esto porque el país está en el Caribe, entonces sus periodos estacionales, es decir, es muy poca la variación de temperatura entre el verano y el invierno. Eso hace que todo el sector del Caribe, su oferta puede estar todo el año, ¿no? La diferencia entre invierno y verano serán pues 3, 4 grados, no hay más. Entonces esas playas, las actividades en la selva y todo eso se realizan todo el año. Otro elemento fundamental es la calidad del turismo, ¿no? Debe ser un turismo controlado. Es decir, no nos interesa, volvemos a repetir, como en el caso de Bolivia, ¿no? No nos interesa los turistas mochileros, porque esos no nos dejan dinero. Están vendiendo en las esquinas, buscan su alimentación, etcétera, trabajando y ya pierden esa esencia del turismo, ¿no? Y es un turista que no gasta. Y si gasta, es un gasto mínimo. A nosotros lo que nos interesa, como bien decía en el estudio de caso que vimos en el anterior semestre, en el Plan Nacional de Turismo, de que hay que cambiar, hay que migrar de segmento de la demanda y buscar que haya, es decir, que la demanda pueda tener, en este caso, una demanda que sean turistas que gasten más, permanezcan más tiempo y el número de turistas puede ser el mismo, ¿no? Un turismo especializado como política y principio de planificación, hay que tender a la especialización del turismo, puesto que este turismo requiere pocas instalaciones, es decir, no requieren infraestructuras
Hay instalaciones, hoteles con 200, 300 habitaciones, que las inversiones son inmensas. Ya hemos visto el ejemplo de Costa Rica, ¿no? Que inclusive en las casas de Hacienda se convierten, y ahí entramos a la parte del agroturismo y también del turismo de naturaleza, porque esas haciendas tienen 12.000 hectáreas, tienen lagunas, tienen esto, tienen ganado, etcétera, pero que su infraestructura y sus instalaciones no son grandes, ¿no? Otro elemento fundamental como política de principio de planificación, y esto nos correspondería para el caso de Bolivia, de que el turismo de aldea o turismo comunitario, que es un turismo de pequeña escala, instalaciones, fundamentalmente las instalaciones y la propiedad de ellas debe ser de la población, de los lugareños, y este producto del turismo de aldea debe estar dirigidos a mercados especializados, ¿no? Porque hay turistas que les va a gustar ir a bailar, ir a farrear. No, pues en el caso del turismo de aldea, no hay eso. Entonces hay que buscar segmentos de la demanda turística que les gusta la parte cultural, el relacionamiento con las poblaciones locales, instalaciones que sean de lo más sencillas posibles. Entonces, por eso que hay que seleccionar muy bien el mercado y qué segmento de la demanda hay que ver, ¿no? El desarrollo del agroturismo de pequeña escala y larga permanencia, hemos visto ya en el caso de Costa Rica que se puede hacer y da muy buenos resultados. Y promover el turismo de intercambio en casas de familia. En este caso, esto hay que, si se la toma como política, no va a generar en el gasto turístico en la parte hotelera, porque se van a alojar en casas de intercambio, pero el resto de las actividades y los recursos económicos, lógicamente que esos turistas, especialmente jóvenes, van a obtener de sus lugares de residencia y van a gastar en el destino turístico. Ahora aquí tenemos la lista del control de impactos ambientales. Es decir, constantemente tenemos que llevar adelante y también poner una lista en el plan de desarrollo turístico, en el documento, y cuando se ejecute el plan hay que desarrollar estas acciones de control de impactos ambientales de manera permanente, ¿no? Ahora, ¿qué cosas se tiene que evaluar o controlar? ¿Qué impactos? Contaminación del aire, contaminación del agua, de las aguas superficiales, sean lagunas, ríos, arroyos, estanques, la contaminación de las aguas del suelo, es decir, las aguas subterráneas, lo que explicábamos, de que no pueden depositarse, por ejemplo, las aguas servidas, las aguas negras, en un arroyo, porque ese arroyo va a ir arrastrando toda la contaminación y las aguas van a ir filtrándose y van a llegar a las venas de las aguas subterráneas. La contaminación de las aguas de suministro de uso doméstico, entonces hay que hacer constantemente, hay que hacer controles sobre cómo está el agua que va a ser utilizada para el uso doméstico, para cocina, para duchas, para lavar vegetales, etcétera, todo aquello. Entonces hay que hacer estudios, análisis de aguas, porque por ahí pueden estarse filtrando algunas amebas, algunas bacterias, etcétera, y que van a hacer un deterioro muy grande en la salud de los turistas. La contaminación del ruido, esto hay que ver fundamentalmente y hay que controlar cómo es la contaminación del ruido, tanto en temporada alta como en temporada baja. Más aún en destinos turísticos, si son ambientales, entonces el ruido de esos parlantes escandalosos
lógicamente que van a molestar mucho a los turistas, ¿no? Luego decíamos, hace rato también mencionábamos la problemática que tenemos en la eliminación de los desechos sólidos, es decir, la basura. Un gran problema es qué se va a hacer con la basura, cómo esta basura se la va a recolectar, cómo esta basura se la va a desechar, se la va a clasificar, se la va a desechar, ¿no? Entonces hay que hacer controles de cómo se está eliminando la basura. Luego tenemos los desagües, en este caso decíamos los alcantarillados, como también los desagües pluviales de las lluvias de agua. Muchas veces las sendas son deterioradas mucho por la lluvia, porque las sendas a veces se vuelven como riachuelos o arroyos, riachuelos, y van lavando con la lluvia que va cayendo de los cerros y las sendas se deterioran o desaparecen muy rápido. Entonces hay que hacer justamente esos controles medioambientales. Luego los trastornos ecológicos, que en este caso puede ser sobre tierra, agua, reino animal, reino vegetal, ¿no? Es decir, si el turismo está ocasionando de que las aves, por ejemplo, tengan que migrar a otros lugares, porque hay mucho ruido, hay mucha contaminación. En ese caso se están disturbando esas especies, entonces hay que tener ese control de los impactos. El uso del suelo, que habíamos visto, y la circulación, es decir, áreas de parqueo, la circulación, que no haya polución. Tal vez decíamos en muchos casos, si este es el destino turístico, tal vez si aquí hay una población cercana y los turistas vienen en sus movilidades, también tal vez tengan que dejar aquí en parqueos que estén muy bien resguardados y poner una movilidad o movilidades muy sencillas para que trasladen a los turistas hasta las instalaciones turísticas y luego de ahí vayan a los atractivos, ¿no? Y los carros de propiedad de los turistas queden en parqueos que estén próximos al destino turístico y a las actividades. Así se va a evitar mucho más la contaminación de ruido por motores, contaminación del aire, la polución, del ruido, etc. Es decir, la congestión peatonal y la vehicular, entonces eso hay que analizar, hay que controlar, y si ocurre que hay mayor demanda de la que se esperaba y turistas que tienen sus propios carros, entonces hay que utilizar una estrategia como esta, de que los parqueos tienen que estar algo distantes de los atractivos porque tienden a deteriorarlos. Otro elemento fundamental es el problema de la estética, ¿no? Es decir, las características del paisaje, ¿no? Todo el tiempo hay que estar trabajando. Si hay una parte donde los árboles se están secando, les han entrado hongos, alguna situación, buscar la solución a esos problemas para que el paisaje pueda ser lo más ameno posible y lo mayormente apreciable, ¿no? Entonces, todo el tiempo hay que estar con esos controles, tal vez entran plagas, etcétera, y si en el caso hay que utilizar plaguicidas químicos, no queda más que hacer para poder salvar esos espacios que son fundamentales porque forman parte del paisaje turístico. Otro elemento fundamental que hay que controlar son las enfermedades infectocontagiosas que pueden existir, como es el caso de la malaria, del cólera, etcétera. Y ahora también vamos a tener que controlar el problema del COVID, donde no podemos permitir grupos muy grandes. El distanciamiento social, ¿no?, que es fundamental. Otro control fundamental e importantísimo es el daño a los lugares históricos que puedan existir a consecuencia del turismo. Entonces tendrá que haber paneles de interpretación ambiental, de prohibiciones de que vayan a rayar, de que vayan a romper
de que vayan a dejar ahí sus grafitis en la parte que corresponden a estos atractivos de lugares históricos, ¿no? Está totalmente prohibido, y si son encontrados haciendo ese daño, pues tendrá que haber una ley que los sancione. Daño a la flora y árboles que tienen centurias. Es decir, hay que proteger esos árboles que tienen más de 100 años, ¿no? O esos árboles antiguos. Ver más bien si el árbol se está para caer, tal vez ponerles puntaleras de troncos, etcétera, para que esos árboles sigan todavía de pie, sigan parados, porque forman parte de los atractivos turísticos que tiene el lugar. El problema de erosión y deslizamiento de tierras, que es otro elemento fundamental. Por eso que la parte de las sendas, si las sendas son pedestres, si las sendas son los caminos son, las sendas son vehiculares, entonces hay que tener un control permanente, porque la erosión por agua, es decir, por agua de la lluvia, esas sendas las van a hacer desaparecer. Si hay mucha lluvia, la temporada de lluvias es muy larga en el destino turístico, entonces todo el tiempo hay que estar haciendo reparaciones para que no vaya a desaparecer las sendas, que al final son los atractivos, es el lugar por donde los turistas van a desplazarse para ver los atractivos, ¿no? Y lógicamente el deslizamiento de las tierras, por eso que cuando se decide en qué lugar se va a ubicar las instalaciones, hay que hacer un análisis de suelos fundamentales para que las instalaciones no se vengan abajo, si van a estar, por ejemplo, adosadas, si van a estar apoyadas a las quebradas, a los cerros, etcétera. Entonces, y se tiene que empezar a cortar una parte del cerro, entonces tendrá que ponerse los defensivos necesarios para poder precautelar, ¿no? ¿Preguntas? No, Lice. Bien, No, Lice. entonces todo está claro. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta Hasta luego, luego. Lice. Hasta luego.